Señor, te damos gracias una vez más que podemos estar acá, en esta casa de nuestro hermano, que tan amablemente nos recibe para poder, Señor, poner nuestros corazones en ti, en tu palabra, en tu propósito. Señor, sabemos que el trajín del día muchas veces nos ensucia, Señor, nos priva de la comunión contigo. Por eso en esta noche apelamos a tu preciosa sangre, Señor Jesús. Límpianos, Señor, de nuestros pecados, y que tu palabra también pueda limpiarnos de toda contaminación con este mundo, con la filosofía de este mundo, con las prioridades de este mundo, y podamos, Señor, por medio de tu palabra, centrarnos en tu propósito, Señor, centrarnos en tu voluntad, y que nuestros corazones puedan ser ganados, de tal forma que podamos consagrar a ti nuestras vidas, todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, para que tu propósito se cumpla en nuestro tiempo, Señor. Gracias, Señor, que nos has puesto en esta parte de la tierra, en este país. Señor, alrededor nuestro hay tantas personas, Señor, que a través nuestro tú quieres, a ellas quieres llegar, Señor. Capacítanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y por la verdad de tu palabra, para que ellos también puedan conocer, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, Señor. Revélate en esta noche a nosotros, revélanos un poco más de ese pleno conocimiento de la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros y dependemos de ti y descansamos en ti, Señor, para poder hablar y para poder oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén, Señor. Amén. Entonces, hoy continuamos. Vamos a mirar, siempre siguiendo la línea de las profecías de Daniel, que habíamos empezado a ver la vez pasada. Daniel capítulo 9. Estábamos hablando primero y sabemos que realmente el tema de nuestra comunión, de nuestra reunión, va a ser siempre la Nueva Jerusalén. Vimos que la Biblia comienza y termina con la Nueva Jerusalén. Solamente que cuando comienza no tiene ese nombre, pero sí tiene esas mismas características. En el Antiguo Testamento también vemos la Nueva Jerusalén, pero en un pueblo, en una tierra, ¿verdad? Vemos en un templo físico, en una ciudad física. Y en Cristo vimos la Nueva Jerusalén, pero de forma individual. Él como el tabernáculo de Dios, la expresión de Dios en la tierra, trayendo el reino, el gobierno de Dios entre los hombres. Por eso no hubo nada que él oró que no sucedió. No hubo enfermo por quien oró que no se sanó, ¿verdad? No, ninguna palabra suya cayó por tierra. Todo lo que el Señor manifestó era la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la intención de Dios vimos que no era un Adán nomás, sino que también el Señor quería una Eva. Por lo tanto, Cristo tuvo que morir, pagar nuestros pecados, redimir para el Señor una iglesia, su propio cuerpo, para cuidar de ella, sustentarla. Y ahora la iglesia está experimentando a Cristo de tal forma que juntos puedan llegar a ser la nueva humanidad, en el nuevo cielo y la nueva tierra, que al final vemos en el Apocalipsis es llamada la Nueva Jerusalén. ¿Y para qué es la Nueva Jerusalén? Porque Dios tiene que establecer su gobierno en la tierra. La Nueva Jerusalén primero es la morada de Dios. Dios es contenido y también es manifestado a través de la Nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para que Dios, a través del hombre, que fue primero redimido, luego el hombre fue regenerado, luego fue transformado y últimamente glorificado. Esa es la Nueva Jerusalén.
en una palabra corporativa. Y ahí el Señor va a ejercer su gobierno aquí en la tierra, como quiso con Adán. Para eso le hizo a Adán, ¿verdad? Dijo, a su imagen y su semejanza lo creó, para que ejerzan dominio sobre toda la creación de Dios. Pero eso recién se va a dar plenamente en la Nueva Jerusalén. Y pasaron muchos tiempos. Vimos que Dios ejerció su gobierno, vamos a decir, él limitado por la condición del hombre. En 9 etapas vimos, ¿recuerdan? Bueno, la eternidad pasada y la futura están fuera del tiempo, pero 7 dentro del tiempo. Y hoy nosotros estamos, no sé si se acuerdan dónde estamos, en la dispensación de la iglesia. Hoy la iglesia es la expresión de Dios y la manifestación de su reino aquí en la tierra. Cuando mejor vivimos la vida de iglesia, más le experimentamos al Señor, por eso más le expresamos a Dios y más el reino de Dios se manifiesta y se establece en la tierra. Claro que sabemos que nunca vamos a llegar a la plenitud hasta que aún nuestros cuerpos, primero nuestras almas sean transformadas y nuestros cuerpos sean glorificados. Porque nuestro cuerpo es como vamos a suponer que tenemos una luz. La luz está radiante allí adentro. Bueno, pero ¿qué pasa si la luz tiene un tubo negro, tan negro que no puede irradiar la luz, ¿verdad? Así estamos nosotros. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8 que en nosotros, ¿verdad?, se manifestará la gloria de los hijos de Dios cuando Él venga, cuando nuestro cuerpo sea redimido, sea glorificado. Entonces ahí se va a quitar aún esta cáscara opaca y vamos a irradiar la gloria de Dios. No pensemos individualmente, pensemos en algo corporativo. Claro que es importante cada miembro del cuerpo, cada uno de nosotros es importante, porque todos vamos a componer ese gran reflector que Dios va a tener en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces, vamos a ir mirando. Habíamos hablado que las eras del reino de Dios, ahora estamos, la vez pasada compartimos una parte de la dispensación de la ley, porque eso fue hablado por Daniel, esa profecía fue hablada por Daniel en la dispensación de la ley. ¿Y sobre quién habló Daniel? No habló sobre la iglesia, habló sobre el pueblo de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el templo en Jerusalén. Él no habló sobre la iglesia, pero sin embargo, esta profecía de Daniel nos ayuda a entender cómo se va a ir desenvolviendo los eventos hasta la venida de Cristo. Y estuvimos viendo que esta profecía se componía de... Primero vamos a leer de vuelta en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 25, dice así: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 2 bloques, dice. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas que tienen que ver con la reconstrucción, o sea, desde el edicto del rey de Babilonia, de Persia realmente, hasta que se reconstruya Jerusalén, tardarían ¿cuántas? 49 años, o sea, 7 semanas, 49 años. Y desde allí, 62 semanas, 434 años, hasta que el Mesías príncipe, cuando aparezca el Mesías allí, en ese templo que se reconstruyó, en esa ciudad que se reconstruyó. Y eso da justamente en el año 30 después de Cristo. Ahí se cumplieron esos 2 bloques de profecía. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que dice la Biblia acerca de qué va a suceder después de las 62 semanas. O sea, después de que Cristo se haya presentado en Jerusalén y haya muerto, que sucedió prácticamente en la misma semana. Dice entonces en el versículo 26:
después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. O sea, una de las cosas que tenían que acontecer, ya habiéndose cumplido las 62 semanas, que él tenía que ser muerto. Y otra cosa también, dice, y no tendrá nada. Bueno, dice que cuando él muera, algunas versiones dice, como dice en Reina Valera, mas no por sí. O sea que ahí traducen como que él no murió por sí mismo, ¿verdad? Que él fue muerto, fue asesinado. Otras versiones dicen que no tendrá nada, o sea que quedará sin nada. Y luego dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esos son los dos eventos que sucederían, según Daniel, después de la aparición del Mesías, que él sería muerto y que esa ciudad y ese templo que había sido reconstruido ya en la época de Nehemías, ¿verdad? Zorobabel, Esdras, entonces eso iba a ser destruido. Y hoy vamos a ver esa parte vamos a estar mirando. Y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer primero Marcos 14, 60 al 65. Acá lo que quiero dar énfasis es de la muerte del Mesías profetizado, porque Daniel fue claro que el Mesías iba a ser muerto. Aunque los judíos no lo reconocieron, pero la escritura es clave, primero luego por esta profecía que se cumplió exactamente cuando vino Cristo, el Mesías, y luego murió Cristo. Vamos a mirar un poco, dice ahí desde el versículo 60, 14:60. Entonces el sumo sacerdote, cuando lo estaban enjuiciando esto, entonces el sumo sacerdote levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Porque habían traído falsos testigos. Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Mesías? Ahí se va a cumplir la profecía. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Qué cumplimiento de la profecía. Ahí estaba el cumplimiento, se presentó él y ahora él está siendo enjuiciado. Y él no negó. Y fue por eso que finalmente lo crucificaron, como había anticipado Daniel, y será muerto, mas no por sí. Dice, yo soy. Y veréis, en el futuro, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Eso se refiere, y veréis a mí, al Hijo del Hombre, viniendo en el futuro. Ustedes que hoy me están enjuiciando, van a verme a mí viniendo. ¿Cómo voy a venir? Dice, sentado a la diestra del poder, con todo el poder de Dios en sus manos, y viniendo con las nubes del cielo. Así que así va a venir el Señor. Porque como vamos a ver hoy, Él también se fue con la nube, pero Él volverá con la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote, porque no creyó, ¿qué hizo? Rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era el Mesías, que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Entonces vemos aquí, en este momento de los evangelios, que se cumple la profecía de Daniel, ¿verdad? Lo enjuician al Mesías a muerte. Y vamos a mirar un poco su muerte misma. Juan. Elegí Juan porque todos los evangelios relatan su muerte, pero Juan relata algo bastante llamativo que tiene que ver con el Mesías muriendo. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 19, 13 en adelante. Entonces Pilato
cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, ¿qué le dijo? Pilato testificó también la verdad que había hablado Daniel, porque vendrá el Mesías y será muerto. He aquí vuestro rey. Rey quiere decir Mesías, ungido. He aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, he de crucificar a vuestro rey. Estaba ahí el Mesías profetizado, sin embargo el pueblo de Israel lo quería crucificar. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Preferimos al Mesías César que al Mesías Jesús. Entonces les entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora, Dios le inspiró a Pilato a hacer algo para que realmente se cumpla la profecía. Aquí está el Mesías y va a ser muerto. ¿Qué hizo Pilato? Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos, el Mesías de los judíos. Pero no lo puso sencillamente, ¿qué hizo más? Dice acá, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en 3 idiomas, para que quede claro, en hebreo, en latín y en griego. Para que quede claro que ahí el que estaba siendo crucificado no era un profeta nomás, un maestro, un filósofo, era el rey de los judíos. Y bueno, y vemos aquí, dice en qué idioma. Primero dice en hebreo, que nos habla de la religión, porque la religión de los judíos era representada aquí, el hebreo. Entonces vemos también en latín el poder político de Roma. Ahí estaba testificando que el Mesías de los judíos estaba siendo crucificado. Y el griego, la filosofía. Todo lo que compone este mundo estaba en ese letrero testificando que le estaban dando muerte al Mesías profetizado por Daniel. En el mismo tiempo, en el mismo año que él profetizó. Entonces, ¿qué hicieron acá los judíos? Dice, por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y por eso fue crucificado, porque él admitió ser el Mesías. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces ahí se cumple la profecía que el Mesías vendría y que sería muerto no por sí. Entonces, vamos a pasar al otro evento que sigue a esto de la semana, después de la semana 62. Esto no está profetizado, pero nosotros sabemos, o sea, no está en la profecía de Daniel, pero nosotros sabemos que lo que sucedió después de la muerte es la resurrección de Cristo. Y vamos a mirar también un poco de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo tiene que ver con los eventos del futuro, como vamos a ver aquí. Él resucitó. Los eventos del futuro, la esperanza bienaventurada del creyente es la resurrección de entre los muertos en la venida del Señor. Entonces, por eso vamos a mirar que es importante. Primero vamos a leer Levítico 23, 10 y 11. Vamos a Levítico 23. La palabra de Dios nos dice que van a haber 2 resurrecciones. Primero la de Cristo y luego la de los creyentes. Y también en el Levítico 23,
donde Dios a través de Moisés le da al pueblo de Israel el calendario de sus festividades religiosas, hay aquí también dos cosechas que tienen que ver con la resurrección de entre los muertos. Una la de Cristo y otra la del pueblo del Señor. Entonces hoy vamos a mirar solamente la de Cristo. Cuando lleguemos a la resurrección de los creyentes vamos a hablar de la otra fiesta, que es la de los tabernáculos. Porque empezaba, vamos a decir, en esta época de marzo empezaba, que es la Pascua, ¿verdad? Empezaban los primeros frutos, las primicias de la cosecha de resurrección. Y allá por septiembre, más o menos en nuestra época, se hacía la fiesta de los tabernáculos, que se cosechaba todo lo que quedaba de los sembríos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí Levítico 23, desde el 5 vamos a mirar, 4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en sus fechas señaladas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Y fue el día exacto que Jesús murió en la cruz del Calvario. Ni un día antes, ni un día después. Él murió en el día de la Pascua que los judíos celebraban. Y Él era el cumplimiento. Él era el verdadero Cordero de Dios que estaba muriendo ahí en el día de la Pascua de los judíos. Dice, eso fue en el día 14. En el día 15 del mismo mes es la fiesta, o empieza la fiesta de los panes sin levadura para el Señor, y va por 7 días comeréis pan sin levadura, que representa a Cristo ya habiendo crucificado la carne de pecado. Ya el pan sin levadura empieza ya desde que Él fue crucificado, como dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Que Él crucificó nuestro viejo hombre. Entonces ahí empieza a existir un pan, que es la humanidad, sin levadura, sin la carne del pecado. Entonces dice, eso sucedió al día siguiente en adelante. El primer día traeréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El día séptimo es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Bueno, está describiendo la semana, ¿verdad? La fiesta esa de la semana. El 9 dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Entonces en este momento tenían que traer al sacerdote y al templo la primicia de esa cosecha. ¿Y qué hará? El 11 dice, y mecerá, o sea, mostrará ahí delante del Señor, como que le mostrará, y mecerá la gavilla delante del Señor. ¿Dónde estaba el Señor? En el templo en Jerusalén. ¿Quién mecía? El sacerdote. Mostraba a Dios que habían obtenido una gavilla, la primicia de la cosecha. ¿Y cuándo será eso? Dice, el día siguiente al día de reposo la mecerá, que para nosotros es el domingo. Cristo murió el viernes en la Pascua, descansó el sábado, y el domingo al día siguiente, que es el día 16, el día siguiente al día de reposo, Jesús se manifestó en resurrección, como dice Pablo, el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que van a venir otros, entonces vamos a hablar después. Pero todo está fundamentado o basado en Cristo, en lo que hizo Cristo se repite en su iglesia. Lo que pasó en Cristo se repite en Eva, porque si no se repite, si Eva no experimenta lo que Cristo experimentó, no hay complemento, no hay contraparte, no se produce la iglesia, no se produce la contraparte de Adán, ¿verdad? Entonces vemos eso. Entonces que en Levítico 23 vemos esto, que Cristo murió como el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Ese día 14. El 15 descansó y ahí empezó a existir el pan sin levadura. Pero el día 16, o sea el día después del sábado, del Sabbat, Cristo fue presentado como la primicia. Y vamos a mirar un poco acá en 1 Corintios 15, 20. Porque nos habla, Pablo toma esta festividad de la primicia para relacionarla
por lo que estamos hablando, que es la resurrección del primogénito. Entonces vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 nos habla del tema de la resurrección. Dice 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Vamos a leer 19 para... Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los más dignos de lástima. O sea que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra esperanza. Pero más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué implica eso? Que Él es la primicia de los que durmieron. Él es la primicia de los que murieron, de los que durmieron, porque está hablando de los que mueren en la fe de Cristo. Después dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo se refiere a los que mueren en Cristo, los que creen en Cristo. Entonces, pero cada uno en su debido orden, ¿qué cosa? La resurrección. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Cuando Él venga, en su venida. Entonces aquí hay dos resurrecciones. Uno la primicia, que es Cristo mismo que resucitó. Y luego así como Él resucitó, si le tenemos, como dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le resucitaré, dice Juan 6, dice, yo le resucitaré en el día final, en el día postrero. Entonces, vemos aquí que Cristo resucitó como la primicia y hay una expectativa de una gran resurrección de todos los creyentes en su venida. Después vamos a estudiar que hay otros creyentes que no van a experimentar luego la muerte y van a ser arrebatados a la presencia del Señor entre estas dos resurrecciones. Pero eso vamos a ver después, cuando llegue el momento de los tiempos finales. Pero en cuanto a la resurrección, Cristo es la primicia y todo el resto que esté muerto cuando Cristo venga es la gran cosecha en la fiesta de los tabernáculos, la reunión de todos los creyentes en su resurrección, en su encuentro con el Señor. Entonces lo segundo que vemos después de la muerte del Mesías es la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver Juan 20, 1 al 18. Porque aquí vamos a ver algo precioso también. Juan capítulo 20 de la resurrección de Cristo. Juan 20, 1 al 18. Pero no vamos a leer desde el 1, vamos a leer desde el 11, un poco largo. Pero ya desde el 1 vemos que María Magdalena tempranito va al sepulcro. Dice así. Y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces ella corre del sepulcro sin mirar adentro, corre y busca a Pedro y a Juan. Juan llega primero por ser más joven, pero Pedro entra primero a la tumba y ven los lienzos puestos allí. Puestos allí es como decir una momia, la cáscara que está ahí. ¿Cómo salió de la cáscara? ¿Verdad? Es como que salió, dejó ahí los lienzos enrollados, así como estaba. Es como que el cuerpo de Jesús se esfumó de esa cáscara de lienzo. Entonces ellos cuando vieron que no fue robado el cuerpo, porque si fuera robado el cuerpo, lo llevarían rápido así nomás, ¿verdad? O lo desatarían todo y tirarían todo y llevarían el cuerpo. No, pero ellos vieron que el cuerpo desapareció. Dice, los lienzos en el idioma original, los que conocen, dice, es como que estaba así, puesto como había quedado. Y el sudario enrollado en otro lugar, que cubría la cara. Entonces, cuando ellos ven esto, ellos creen, pero vuelven a su casa. Pero María, no satisfecha, se queda a la entrada del sepulcro. Nadie vio todavía al primogénito de entre los muertos. Nadie lo vio. Vieron la tumba vacía, los lienzos puestos ahí, pero nadie vio a Cristo resucitado todavía. Dice el 11, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro.
y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, dice el original. Algunos dicen suéltame, traducen, pero el original dice: antes que le toques, no me toques. No me toques. ¿Por qué? ¿Por qué no me toques? Porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué es tan importante este versículo 17? Porque cumple la profecía de Levítico, que esa gavilla tenía que ser presentada ¿a quién? A Dios en el templo. Tenía que ser mecida, como cuando mecen una bandera para que te vean ahí, ¿verdad? Él tenía que ser mostrado a Dios en su calidad de el primero de entre los muertos. ¿Para qué? Para la satisfacción de Dios. Porque ningún hombre satisfizo a Dios. Ni siquiera Cristo totalmente, hasta que resucitó de entre los muertos, en el sentido físico también, ¿verdad? Recién cuando Él resucitó entre los muertos, habiendo crucificado al viejo hombre, habiendo resucitado en una nueva humanidad, siendo Él el primer hijo de Dios en cuanto a la humanidad nueva, ¿entienden? Él es el unigénito hijo de Dios, ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. ¿En cuanto a qué? A su naturaleza divina. Pero cuando Él resucitó, su vida humana experimentó la glorificación. Él llegó a ser el cuerpo que irradia plenamente la gloria de Dios. Cuando estaba en el otro cuerpo, también irradiaba la gloria de Dios, pero de forma velada. Por eso muchos no creyeron en Él, ¿verdad? Pero cuando Él resucitó, Él con un nuevo cuerpo llegó a ser el primogénito de la vida humana de entre los muertos. ¿Entienden ese punto? Pero tenemos que diferenciar lo que es el Hijo unigénito de Dios, Cristo, en su divinidad, desde la eternidad pasada. Cristo como el primogénito de Dios en cuanto a su humanidad resucitada. Y nosotros también vamos a ser los muchos hijos de Dios. Él es el primogénito. ¿Y qué hizo Él? Le dijo a María: ya sé que me querés abrazar, ya sé que me querés retener, pero no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No toques mi frescura de resurrección. Andá a decirle a los discípulos, ¿verdad? Que Él ha resucitado. Ve y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque esto cumple la profecía de Levítico 23. Es por eso que no está hablando acá de su ascensión final. Porque vemos que cuando Tomás no creyó que Jesús había resucitado, porque no estuvo ahí presente en la primera aparición a sus discípulos, sino en la semana siguiente. Entonces dice que Tomás le tocó a Jesús, le metió los dedos: mete tu dedo en mi mano y en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces ahí él le tocó a Jesús. Ahí Jesús ya no le dijo a Tomás ni a sus discípulos: no me toques, porque él ya había presentadose en el día de su resurrección al Padre en la frescura de su nueva humanidad. Y ahí, para la satisfacción de Dios, debe serlo todas las cosas. Todas nuestras primicias deben ser para Dios, no para los hombres, no para nosotros. Cristo mismo se presentó como las primicias para la satisfacción de Dios. Entonces ahí Cristo cumple todo lo que nosotros alguna vez vamos a experimentar también nosotros en una nueva humanidad. En su venida vamos a presentarnos delante de Dios
para la satisfacción de Dios. Como él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, refiriéndose a él. Pero si muere, produce mucho fruto. Esos muchos frutos somos nosotros, que ahora estamos siendo amasados en un solo pan. Amén. Entonces, también, aparte de la resurrección, ahí sí viene la ascensión de Cristo. ¿Y por qué la ascensión de Cristo es importante? Porque como vamos a ver acá, el Señor dice que así como me habéis ido ir, le dicen los ángeles, así mismo vendrá. Vamos a leer un poco. Hechos 1 al 11. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el 6 para acortar. Bueno, hubo un lapso de, como dice acá, de 40 días desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su ascensión. En esos 40 días, este Cristo resucitado se aparecía a sus discípulos y se desaparecía de vuelta. Se les aparecía, se les desaparecía. Y así estuvo por 40 días. Cada vez que se les aparecía era para transmitirle algo muy importante, que ellos tenían que después ser testigos de estas cosas al mundo. Entonces, esos 40 días era una preparación para que los discípulos empiecen a experimentar a Cristo no en la carne, sino en el Espíritu. Ya no era una compañía física diaria. El Señor le dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero no de la manera que estuvo antes. Entonces ellos tenían que ser, ¿verdad?, enseñados por el Señor en su aparición y desaparición. Y ahí les iba instruyendo cosas que ellos no entendieron nada hasta que Él haya resucitado, como dice la palabra. Pero después de esos 40 días, Él fue llevado, arrebatado a la presencia de Dios ya para quedarse ahí en su ministerio celestial. Hasta aquí fue su ministerio terrenal, ahora está Él con un ministerio celestial. No es que está sentado sin hacer nada, no. Está ministrando en el verdadero tabernáculo para que todo lo que Él logró a través del Espíritu de Cristo se transmita a la iglesia. Todas las capacidades de Cristo, todos los dones de Cristo, toda la pureza de Cristo, todo lo que hay en Cristo se está transmitiendo esta noche a nosotros también un poquitito, ¿verdad? Cada día que nos abrimos al Señor con una conciencia limpia, el Señor se transmite a nosotros por su Espíritu. Él está ahí en el ministerio celestial hasta su segunda venida. Dice el verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Porque como vamos a ver, el reino de Israel, se le quitó a Israel el reino y se le pasó a la iglesia. Antes el reino de Dios estaba establecido en Israel por medio de la ley de Moisés. Ahora, a través de su muerte y resurrección, se le fue quitado a ellos como nación la representación de Dios en la tierra. Se le dio a la iglesia. Y nosotros estamos en esa época, nosotros somos los embajadores de Dios, los embajadores de Cristo. Somos el reino de Dios en realidad. Solo entre nosotros reina Dios de una manera real, ¿verdad? Pero el Señor no le responde, dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero ustedes recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ahí ustedes me seréis testigos, ya no es el pueblo de Israel. Ustedes son mis representantes, ustedes seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Y vamos a ver en la Escritura que realmente se va a cumplir exactamente esto. El Señor va a venir de la misma manera que fue llevado al cielo. En esta nube
en esta gloria de Dios, va a venir y va a ser visto por todos los hombres. Esta vez fueron vistos solamente por sus discípulos, ¿verdad? Que ascendiendo, pero ahí va a ser una venida pública, donde todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron y harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra. Entonces esta ascensión anticipa su regreso. Y ahora vamos a mirar el último punto de esta noche, que dice que después de las 62 semanas se destruiría el templo y la ciudad de Jerusalén. Recuerdan que habían dos cosas que Daniel habló: que se le daría muerte al Mesías y que se destruiría el templo y la ciudad. ¿Y cuándo aconteció eso? Vemos en la historia que aconteció en el año 70 después de Cristo. ¿Y por qué Dios permitió que se destruya el templo y la ciudad de Jerusalén? Y vamos a ver por qué en esta noche. Primero, porque como dijimos, el verdadero templo y la verdadera ciudad ya era una realidad en Cristo y en la iglesia. Pero sin embargo los judíos y muchos cristianos, inclusive entre los cristianos judíos, querían todavía permanecer, como leemos todo el libro de los Hebreos, tiene que ver con esto de dejar atrás todo lo que es la antigua dispensación de la ley de Moisés. Pero muchos judíos querían todavía guardar los rituales, inclusive sacrificar en el templo, le tenían al templo como algo, ¿verdad? Como algo de parte de Dios, pero no, ya acabó esa época. Ahora el verdadero templo es Cristo y su iglesia, y su reino está en la vida de la iglesia. Entonces Dios por eso mandó a destruir el templo y la ciudad, para que ya los cristianos, los primitivos cristianos, no estén siendo engañados por toda la enseñanza judaizante. Porque desde que ya no hay templo, aunque hoy todavía perseveran y quieren seguir practicando cosas los judaizantes, pero si vos le preguntás a un judío real, desde que no hay templo no se puede hacer ninguna ceremonia, porque solamente en Jerusalén era el lugar donde ellos podían llevar a cabo las fiestas religiosas y las ceremonias religiosas de la ley judía, de la ley de Moisés. Entonces Dios, quitándole a ellos esto, les dejó como les dejó en el monte de la transfiguración, dice, ¿verdad? Elías y Moisés le cubrió la nube y desaparecieron y quedó Cristo solamente. A él oí. Fue difícil para el pueblo, para los primeros cristianos, era dejar de lado todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial de Moisés. Entonces Dios mandó a destruir el templo y la ciudad. Pero también vamos a ver que fue un juicio de Dios para aquellos que el pueblo de Israel que lo había cambiado por el César. Entonces vamos a leer Daniel 9:26 para corroborar nomás esto que estamos hablando como este suceso que acontecería, dice que en el 26 dice: y el pueblo del príncipe que ha de venir, que el pueblo es Roma, el príncipe que ha de venir es el futuro anticristo, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario es el templo. Entonces esto ya estaba decretado, que después de que ellos dieran muerte al Mesías, se acabó la nación de Israel como el testimonio de Dios en la tierra, y surgió otro testimonio, el misterio de Dios, que ha estado oculto desde los siglos, ¿no? Que es la iglesia. Entonces vamos a mirar ahora Lucas capítulo 19, porque Jesús mismo corroboró la profecía de Daniel, o enfatizó. Vamos a leer un poco Lucas capítulo 19. Esto fue cuando Jesús tuvo esa entrada triunfal, pero no creyeron en él al final. Los que le vitorearon eran los que venían con él, pero los que le recibieron en Jerusalén eran los religiosos, los movidos por la religión, y lo rechazaban a Jesús, ¿verdad? En esa semana final. Entonces dice en el versículo 41, cuando se acercó al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido
en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. El Mesías vino a visitarle, pero ellos lo crucificaron, ¿verdad? Entonces Jesús anticipó y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Hasta el versículo 44. Ahora vamos a leer en Mateo 23, 37 al 39. Lo mismo, pero con algunas otras palabras. El Señor dice también: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, que tiene que ver con el templo, la casa del templo. Vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a suceder recién en su reino. Desde ahora ya no me veréis más. Se presentó a sus discípulos, pero ya no al pueblo. A su iglesia sí, y se sigue presentando, pero no ya al pueblo terrenal de Dios, que es la nación de Israel. Entonces aquí el Señor profetiza o refuerza la profecía de Daniel, que esa ciudad y ese templo serían destruidos, dejados desierto. Ahora vamos a leer Lucas 21. Vamos a Lucas 21. Lucas 21 del 5 al 24. Hay tres relatos de este sermón que dio el Señor Jesús en los últimos días de su vida terrenal, que tienen que ver con la destrucción del templo, que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, y que tienen que ver también con sucesos previos a la venida final del Señor. Tanto Mateo en 24, Marcos en el 13 y Lucas en el 21 relatan el mismo discurso. Pero acá tenemos que atender algo, porque este relato se refiere tanto a lo que aconteció en el año 70 después de Cristo, como que también se refiere a lo que va a acontecer en la última semana de Daniel. Nosotros ahora estamos después de las 62 semanas, todavía no entramos a la semana 70 de Daniel. Estamos en ese paréntesis que tiene que ver con la iglesia, con el misterio escondido de Dios. Pero yo estuve leyendo, comparando, tratando de mirar un poco, hice inclusive así una lectura entrelazada de todas las frases, ¿verdad? Y encontré 4 diferencias entre Lucas y los otros dos, Mateo y Marcos. Y me di cuenta que Lucas enfatiza la primera vez de la ocurrencia de este evento que vamos a leer. Enfatiza eso. Y que Marcos y Mateo enfatiza el final cumplimiento. Quería compartir con ustedes esas diferencias. Vamos a leer primero, Lucas 21 del 5 al 24, así. Bueno, primero le voy a dar la diferencia para que vayamos viendo entre medio. ¿Por qué digo que Lucas se refiere más a lo que aconteció en el año 70 y no lo que va a acontecer al final? Porque primero, punto 1 dice acá, Lucas no menciona la abominación de la desolación. Porque en Mateo y en Marcos figura que cuando el anticristo se manifieste como tal, la manera que se iba a manifestar como tal es que él lleve a cabo un sacrificio que contamine el templo de Dios, que se llama la abominación, que causa una total desolación en el pueblo de Israel, una tremenda situación en el pueblo de Israel. Entonces,
Vamos a leer. Lucas, por ejemplo, no menciona esto que dice en Mateo 24:15. No vamos a perder Lucas, pero vamos a Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este, que es demasiado importante en este relato, no figura en Lucas. O sea que Lucas no profetiza como que va a haber una abominación de desolación. Sí profetiza que se va a destruir la ciudad, que se va a destruir el templo, no, pero no que alguien va a poner, como lo puso ya Antíoco Epífanes casi 200 años antes de Cristo, y como va a poner el anticristo más adelante. El segundo es que Lucas no describe que esa tribulación que experimentarían los judíos sería la mayor de todos los tiempos, como si hace Mateo 24. Vamos a leer un poco Mateo 24. Mateo capítulo 24, 21. Dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Marcos también repite eso. En Marcos 13. Vamos a ver Marcos 13. Marcos 13, 19. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Sí, hubo una grandísima tribulación, hubo en el pueblo de Israel en el año 70. Fueron crucificados miles en el muro de Jerusalén, fueron llevados esclavos casi 1 millón de personas. Las mujeres comían sus propios hijos para subsistir en el asedio romano. Fue una gran tribulación, pero cual no la ha habido ni la habrá. Y eso Lucas no relata, pero Mateo y Marcos sí relatan. Después dice Lucas también, 3. Lucas describe la tribulación como un tiempo de venganza, cosa que tampoco Marcos y Mateo lo hacen. Estos son días de venganza sobre el pueblo de Israel. 21, 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces Lucas dice que esa destrucción del templo, esa tribulación que experimentaría el pueblo judío, era por una retribución, por un día de venganza, dice mi Biblia. Entonces no es la gran tribulación cuando la ha habido ni la habrá, que va a acontecer en el futuro. Entonces Jesús anticipa estos días de retribución. Dice Lucas 23, podemos ir a Lucas 23, 26 al 32. ¿En qué parte estamos hablando acá? Cuando ya le condenaron al Señor y el Señor estaba cargando su cruz hacia el Calvario, y viene Simón de Cirene y carga la cruz de Jesús, porque él estaba muy débil. Dice 26, cuando le llevaban a Jesús, ¿verdad?, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Quiere decir que no estaba lejos lo que vendría. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si al árbol verde hacen esto, el árbol verde es Cristo, ¿qué sucederá con el seco? El árbol seco es la nación de Israel. Si conmigo hacen esto que me están haciendo, ¿qué harán con ustedes los romanos? Y llevaban a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Entonces Jesús también anticipa esto en el camino al Calvario, ¿verdad?, que iba a venir días de retribución, días de venganza sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque ellos habían gritado crucifícale, ¿verdad? No queremos a este, queremos al César como nuestro rey. Y en otra parte que nos puse, dice que decían el pueblo ante Pilato, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se condenaron ahí. Imagínense qué satánica estaba la mente de ellos para decir esas cosas, qué cegado por Satanás. Entonces quería nomás compartir con ustedes este punto que después más adelante va a tener importancia, ¿verdad? Lucas nos relata la misma historia que contó Jesús, las mismas palabras, pero enfatizando la primera parte, el primer cumplimiento de esta profecía, no la final. En cuarto lugar, vamos a leer acá que Lucas concluye esta parte, concluye la tribulación de los judíos, no con la venida del Señor, como hace Marcos y Mateo, como vamos a leer ahora, sino que Lucas concluye con un tiempo de diáspora mundial de los judíos, o sea que serían esparcidos por toda la tierra hasta un tiempo X, como dice acá, y que ocuparían los gentiles de Jerusalén hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, cuando el pueblo de Israel vuelva a su nación, como ya está sucediendo, para que recién entonces él vuelva a describir la venida del Señor. Lucas. Entonces, vamos a leer ahora Lucas 24, el relato de Lucas que se refiere más a esto del año 70. Lucas 21, perdón. Lucas 21. Dice, ya habíamos leído lo anterior. Dice, y mientras algunos estaban hablando del templo y de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? Y atienden acá otro punto, dice, y nos dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Nos dice acá en Lucas, como dicen Mateo y Marcos. Ese es otro punto también de diferencia. Y nos dice, ¿qué señal habrá cuando estas cosas van a suceder? ¿Qué cosa? El derribo del templo en Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra. Nos le está hablando de la venida final del Señor. Entonces, y él les dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Esto acontecería en ese tiempo también, así como va a ser en el final, pero en forma minúscula, no tan general como va a ser al final. Y cuando oigáis de guerra y de disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, plagas, hambre en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Pero antes de que todas estas cosas sucedan, os echarán mano a ustedes, ¿verdad? A los discípulos. Y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevando ante reyes, gobernadores, por causa de mi nombre. Todo esto, en cierta forma, ocurrió ya antes del año 70. Los primeros cristianos sufrieron todas estas persecuciones. En las sinagogas, en las cárceles, Pablo, Pedro, Juan, todo, ¿verdad? Esteban, que fue apedreado. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todo esto aconteció ya en el primer siglo, no es que va a acontecer nomás todavía en el futuro. De hecho, que aconteció durante toda la historia de la iglesia también. Pero eso se va a ir intensificando hasta el punto, cuando el Mateo y Marcos nos dice que va a venir una tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Pero esto ya es la experiencia de la iglesia desde su inicio. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Y luego dice,
Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Se refiere al año 70, cuando Tito, el general comandando las huestes romanas, hizo eso. Puso terraplén, sitió la ciudad hasta que morían de hambre y luego destruyeron la ciudad, el templo, llevaron cautivos, crucificaron más de 100.000 personas por ahí. Entonces los que están en Judea, le dice, huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad, aléjense, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas, dice Jesús, y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando dice sobre la tierra, no imaginen, nosotros hoy decimos sobre la tierra como sobre el mundo, ¿no? La tierra se refiere a la tierra ahí de Israel, a los judíos que van a estar ahí, que tienen que huir de Jerusalén al desierto. Eso es algo localizado ahí. Ahí se cumplió en el año 70 y así va a ser también el epicentro cuando se suceda de vuelta. Luego dice, y caerán a filo de espada, ¿y qué pasará después? Y serán llevados cautivos, esa es la diáspora, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada o tomada por los gentiles, por los no judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Después en el 25 recién dice, y habrá señal en el sol, la luna se oscurecerá, la estrella. Ahí ya está hablando de lo que va a venir después de la diáspora. Entonces acá es claro que Lucas nos habla algo previo a la diáspora. Esta tribulación, que no es la gran tribulación, que no es la cual no ha habido ni la habrá, la que no va a tener la abominación desoladora, ¿verdad? La que van a ser días de venganza por la crucifixión del Mesías, porque la segunda tribulación va a ser por la persecución del anticristo. Esta es por día de retribución. Entonces esto es muy importante para ver más adelante lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poco en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29, para que veamos nomás la diferencia. Aquí Mateo 24 está hablando el mismo discurso del Señor. Pero si nos fijamos, dice que después de la tribulación de aquellos días, dice así el 29, pero inmediatamente, esa palabra es clave, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, no dará la luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias serán sacudidas. ¿Se dan cuenta la diferencia? En Lucas dice que después de la tribulación vendrá una diáspora. Y acá Mateo dice que inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre un discurso y otro? Marcos también enfatiza esa diferencia. Marcos 13. Podemos leer, dice, viene la parte anterior de la gran tribulación, la desolación, la abominación desoladora, y dice el 24. Pero en aquellos días, cuando esté sucediendo esta gran tribulación, después de esa tribulación, no habrá diáspora, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Entonces, cuando yo estaba comparando los tres, me di cuenta claramente, ¿verdad?, que no es una contradicción, sino que el Señor está anticipando o está reforzando primero lo que dijo Daniel, como el segundo punto después de las 62 semanas. Primero que darían muerte al Mesías y segundo que sería destruido el templo y la ciudad. Pero Mateo y Marcos nos dice que inmediatamente después de esta gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, vendrá el Señor. Vendrá el Señor. Entonces esto es algo para que tengamos en cuenta de aquí en adelante cuando vamos compartiendo los otros pasajes. Bueno, vamos a terminar ya. Acá solamente para que veamos entretejido de los capítulos. Entonces, profecía sobre la destrucción del templo. En rojo yo le puse lo que es Marcos.
Está basado en Marcos, que es más corto, pero siempre toca todo, increíble. En lila está lo que habla Mateo, en verde lo que habla Lucas, ¿verdad? Entonces le leo nomás y dice: y cuando salía Jesús del templo y se iba, mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaban adornadas con hermosas piedras y ofrendas votivas, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Pero Jesús le dijo: en cuanto a estas cosas que están mirando, ¿ves estos grandes edificios? ¿Ven todo esto? Agrega otro evangelista. En verdad les digo, vendrán días, dice Lucas, y Mateo dice: de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora esta consulta, acá dice la consulta de los discípulos sobre la destrucción del templo y la venida del Señor, que Lucas no pregunta sobre la venida del Señor en este pasaje. Eso es algo llamativo. Entonces él, sentado en el monte de los olivos frente al templo, se le acercaron los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le preguntaban en privado diciendo: Maestro, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? ¿Cuándo estas cosas van a suceder? Dice Lucas. Pero Lucas nos dice: ¿y cuál será la señal de tu venida y la consumación de esta era? Entonces, para dejar claro nomás que Lucas es muy diferente, no muy diferente, pero matiza, pero con el año 70, no como ya hablamos en Marcos. Después vamos a estudiar más lo que dicen Marcos y Mateo, porque eso tiene que ver cuando lleguemos al punto de la abominación desoladora, que recién, según Daniel, capítulo 9, verso 27 o 28, dice que es en la última semana que él rompe el pacto con Israel, y esa es la abominación desoladora. Pero ahí nos va a servir el relato de Marcos y de Mateo, no tanto el de Lucas. El de Lucas nos sirve aquí, en la destrucción del templo y la ciudad. Una preguntita. Este paréntesis que es el misterio que es la iglesia, ¿este paréntesis se cierra con la venida del anticristo o abarca todavía el tiempo del anticristo? Y como vamos a ver después, va a abarcar casi toda la semana 70. Un poquito antes de la venida del Señor se cierra la puerta del arca de Noé, y los creyentes son toditos arrebatados a las nubes, a su encuentro con el Señor en el aire. Pero vamos a ver que hay otro grupo de hermanos vencedores que van a ser arrebatados sin ser resucitados, que están vivos, que van a ser llevados para no pasar por la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, que es la gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, que va a durar 3 años y medio. Algunos pues hablan de la gran tribulación como los 7 años, pero la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. Sí, habla de una tribulación de 1260 días, o de 3 años y medio, o de tiempo y la mitad de un tiempo. Pero eso vamos a ver después. Pero está bien esta pregunta, ¿verdad? Para que entendamos que ese paréntesis, el Señor está edificando su iglesia desde que Él sopló su espíritu el día de su resurrección y sus creyentes lo recibieron, hasta que Él venga a buscar a su iglesia antes de la ira de Dios caiga sobre el mundo. Amén, hermano. Hasta acá podemos compartir hoy. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de haber compartido tu palabra con los hermanos, de haber oído tu palabra, de haber recibido lo que tú querías agregar a nuestros corazones, tanto a nuestro entendimiento como a nuestra experiencia por tu espíritu y por tu palabra, Señor. Te pedimos que estas palabras podamos no solamente conocerlas, sino también compartirlas con otros, Señor. Que estas palabras puedan ayudarnos, que estas palabras puedan advertirnos, que estas palabras puedan exhortarnos, alentarnos, Señor, a amarte a ti, a buscarte a ti y a amar a los hermanos para la edificación de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.